¿Qué tal, compañeros y profesores? Es para mí un privilegio poder hablar del tema que les voy a hablar a continuación, un tema que me interesó muchísimo porque es algo de lo que nadie escapa, pero sin embargo teníamos que pasar por eso. El tema es cómo manejar los problemas difíciles. Esto está en el capítulo 12 del libro. Dice Philip Yancey, los seres humanos no admiten la desesperación con facilidad, pero cuando lo hacen, el reino de los cielos se les acerca. Esta frase me deja pensando mucho porque cuando pasamos por situaciones difíciles, extendemos más el proceso de lo que es porque nos aferramos a lo viejo y no abrazamos lo nuevo. Entonces, no es algo normal o una sorpresa que pasemos por situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por eso Jesús dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús le dijo esto a sus discípulos después de que les había comentado que iba a ser maltratado, que iba a morir y que sus discípulos iban a estar tristes, iban a ser dispersados producto de que él ya no iba a estar. Él le dijo, está bien, van a pasar por todo eso, pero yo estoy con ustedes. Entonces, esa es la misma promesa que te quiero dejar en esta noche. No sea cualquiera que sea la situación por la cual tú estés pasando, Jesús está contigo. Hay una diferencia entre pasar una situación difícil con Dios a pasar una situación difícil sin Dios. Yo quiero invitarte a que la pases con Dios. Entonces no es algo anormal que pasemos por situaciones difíciles, es parte de este mundo caído y nuestra naturaleza quebrada. Entonces no podemos evitarlo, pero podemos iniciar una serie de pasos que nos pueden ayudar a pasar este proceso con un poco más de ligereza, porque no podemos quitar el dolor, pero podemos de repente disminuir un poco el tiempo o disminuir la extensión de ese tiempo de dolor. Bien, aquí hay algunos sucesos que causan estrés o que pueden ser situaciones difíciles en nuestra vida, que dice, uno puede ser la muerte de un cónyuge, divorcio, separación conyugal, muerte de un familiar cercano, de repente la pérdida de un trabajo, y aquí te puedo nombrar un montón. Entonces son diferentes cosas que cuando pasan nos agarran desprevenidos. De hecho, la que más eh, causa ese trauma en una persona es la muerte de un cónyuge. Entonces, porque nadie quiere perder a un familiar. Pero sin embargo, no estamos aquí eternamente. Vamos a morir en algún momento y de alguna forma. Entonces, pero quizás hoy podemos decir, yo estoy listo para eso. Pero cuando pasa, te das cuenta que no estás listo para eso. Entonces, yo escogí 5 preguntas que me interesaron muchísimo y abarcan lo que es la muerte de un familiar, el divorcio y también lo que es la esterilidad. Entonces, estos 4 pasos de los que te quiero hablar, que es la primera pregunta, los 4 pasos de pesar por los que todos tenemos que subir, se pueden aplicar en diferentes situaciones difíciles. Bien, primer paso, ¿cuál es? Aceptar la pérdida. Recuerda que no estamos aquí eternamente. Nada de lo que tú tienes va a ser para siempre. Entonces, en algún momento lo vas a perder a un familiar, vas a perder una mascota, quizás puedas perder tu trabajo, quizás pases por alguna enfermedad. Entonces, nada es eterno, las cosas buenas no son eternas, siempre estamos en esa subida y bajada. Pero cuando tú pasas por esa situación, el primer paso que tú debes entender o que debes aplicar es aceptar la realidad en la que estás. Perdiste un familiar, perdiste un trabajo. Entonces, el siguiente paso es admitir el dolor, porque toda situación que no estamos esperando o una situación difícil nos va a causar dolor, sea pequeño o sea grande, nos va a causar dolor y no podemos evitarlo, no podemos ignorarlo, no podemos saltar ese paso porque es algo normal. De hecho, en el libro de Eclesiastés vemos que hay tiempo para llorar, tiempo para reír. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que no nos podemos quedar en el tiempo de llorar. Debemos estar en ese tiempo, sí. Tírate a la cama a dormir un rato, em, sal a correr, grita, haz lo que tengas que hacer, llora todo lo que tengas que llorar, porque no es saludable que tú te guardes todo eso. Tienes que soltarlo. Entonces, pero lo que no es normal es que tú extiendas más ese proceso de lo que debe extenderse. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba pasando por una situación difícil, una de las palabras que me vino a la mente es que los procesos de nuestra vida van a durar tanto como nosotros lo permitamos, como nosotros nos resistamos.
Entonces, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sea la situación que tú estés, admite el dolor, pero recuerda que tú puedes pasar esto con Jesús. El tercer paso, ¿cuál es? Ajustarse a la pérdida. Ok, perdí un familiar, pero me quedan otros familiares. Perdí un trabajo, pero puedo encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Ajustate a la pérdida. Lo que perdiste ya lo perdiste. Quedó atrás. Ahora vienen nuevas cosas. A veces, por ejemplo, te puedo contar en una situación difícil, amorosa, que tuve cuando tuve una relación de una persona con la cual me aferré mucho, pero me di cuenta que lo que me impidió avanzar en ese proceso fue aferrarme a los recuerdos, aferrarme a esa esperanza de que esa persona podía volver. Pero lo primero que tuve que hacer es decir, esa persona ya no va a volver, esos tiempos bonitos fueron atrás, probablemente no se van a repetir y yo tengo que seguir adelante. Entonces, eso es ajustarte a la pérdida. El cuarto punto es, y que es muy saludable, establecer nuevas relaciones. ¿Por qué? Perdiste un familiar, doloroso, pero recuerda, si estás casado, tienes hijos. Si no perdiste a tu esposa, tienes a tu esposa. Si de repente estás soltero, tienes amigos. Entonces, algo saludable es que de repente esos recuerdos que tú tuviste que te causan dolor, tú puedas traer nuevos recuerdos bonitos, conociendo nuevas personas, teniendo nuevas experiencias que te van a ayudar a pasar esta situación difícil con un poco más de tranquilidad y que el proceso sea un poco más fácil. Ojo, no puedes evitar el proceso, pero puedes hacerlo un poco más ligero. Recuerda que si tú ignoras el dolor, tratas de suprimirlo, tratas de hacerte el fuerte, en algún momento ese dolor va a volver y te puede agarrar en un momento de un momento que tú no esperas o un momento en donde tengas otro dolor y te va a pegar doble. Entonces pasa por el proceso. Recuerda, el primer paso es aceptar la pérdida. El segundo es admitir el dolor. El tercero es ajustarse a la pérdida. El cuarto es hacer nuevas relaciones, tener nuevas experiencias. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. ¿Quién es el culpable de la esterilidad en el esposo o la esposa? Me gustó este tema porque es un tema que creo que está siendo muy frecuente en este mundo. Todas las personas se casan, o la mayoría de las personas se casan con la esperanza de tener hijos. Nadie está esperando que de repente sea estéril o no pueda tener hijos. Entonces, ¿quién puede ser el culpable? Bien, en la cultura de hoy muchas personas, bueno, muchas culturas, muchas personas piensan que la culpa cae en la mujer, pero la realidad es que tanto el hombre como la mujer pueden ser estériles, es decir, que no pueden tener hijos. Entonces, por eso avanzamos a la siguiente pregunta que está relacionada. ¿Qué tipo de problemas pueden causar la esterilidad? Ok. Se calcula que un 20%, déjame subir un poquito la ventanita aquí, bueno, un 20% de la esterilidad en las personas se debe a que sea por algo genético, un 20%. Y el otro 80% se debe a diferentes causas, ya sean enfermedades, afectaciones físicas, entre otras. Entonces, la esterilidad puede resultar por una enfermedad sexual. Hay enfermedades por transmisión sexual que provocan esto de la esterilidad. También ocurren por problemas en la matriz, en la trompa de falopio de la mujer. También el hombre puede tener un problema por no producir suficiente esperma. En una fecundación se dice que hay de 20 a 150 millones de espermatozoides y de esos 20 a 150, uno es el que termina fecundando. Entonces, si hay una cantidad menor, imagínate si las probabilidades son de 20 a 150 millones de probabilidades de que, no, perdón, que de 20 a 150 millones de espermatozoides, la probabilidad es que uno de esos 20 a 150 millones fecunde. Ahora imagínate cuando disminuye la cantidad de espermatozoides que deberían estar. Eso disminuye totalmente la probabilidad de que puedas quedar estéril. Entonces, por eso es una de las razones. Entonces, otra puede ser un problema físico, de repente alguna afectación en el genital, tanto del cónyuge como de la esposa. Pero no importa quién es el que sea el que tenga el problema o la razón que sea. El hombre y la mujer se casaron para hacer una sola carne y esta situación la deben enfrentar los dos. Y entonces de la mano de Dios van a seguir adelante. Entonces Génesis 2:24 dice que tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Entonces son una sola carne
en los momentos buenos y son una sola carne en los momentos difíciles. Entonces, quiero avanzar con la siguiente pregunta. Recordemos que los pasos para que uno de los pasos para afrontar una situación difícil es hacer nuevas relaciones. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo del paso final en el proceso del pesar, que es ese, de hacer nuevas relaciones. Entonces, para eso quiero empezar con la historia de este cantante Jeremy Camp, es un cantante cristiano. No sé si de repente lo hayas escuchado, te recomiendo su música, es muy buena. Bien, Jeremy Camp conoció a una chica en un campamento, en el colegio o la universidad en el año 2000 y se casó como toda persona con esa esperanza de poder estar con una persona que ama, de tener hijos, pero resulta que un año después la esposa empezó a pasar por un cáncer y eso lo llevó a la muerte. O sea, se casó en el 2000 y un año después eso lo llevó a la muerte. Ahora, perdón, un año después la esposa se murió de cáncer. O sea, eso es muy difícil. Yo no me puedo imaginar casarme y que al año mi esposa se muera de eso. O sea, la mujer que esperé toda la vida y se vaya a morir un año. Eso está muy difícil. Bien, entonces, producto de esta situación, él empezó a componer canciones que hoy en día son muy exitosas y conoció más a Dios de manera más profunda en medio de todo esto. Después de todo esto, él no se quedó en eso. Él no se quedó, perdí a mi esposa, ya no puedo hacer más nada. No. Claro que tuvo que pasar por esa situación difícil, llorar, avanzar en la medida que podía, con las pocas fuerzas que podía. Pero en ese avance conocí a otra mujer, una vocalista de una banda, y se enamoró de ella. Y 3 años después se casaron. Y hoy tienen 3 hijos. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, él no se quedó estancado en que ya no iba a superar la pérdida de la esposa que tanto amó, sino que salió y conoció nuevas personas y conoció a una muchacha de la cual se enamoró y tuvieron hijos. ¿Y sabes qué? Esta situación difícil de la esposa que perdió le permitió a él inspirar a hacer una película de su vida en la cual honró la memoria de ella, pero en la cual también le dio esperanza a personas que de repente estuvieran pasando por esa situación. Una película que en su primera semana recaudó $10 millones después de haber sido estrenada. Ok, y tiene muchas canciones famosas. Bien, entonces recuerda, o sea, haz nuevas relaciones. Pasa el momento que tú tengas que pasar de dolor. De repente tienes que quedarte encerrado en tu casa o no quieras hacer nada, o de repente quieres pasar por un ayuno, no tienes ganas de comer, porque en una situación difícil uno no puede hacer un montón de cosas. Pero recuerda, no te puedes quedar ahí eternamente. Tienes que salir adelante. Tienes que hacer nuevas relaciones, que en esas nuevas relaciones Dios te va a ayudar y te va a dar personas que pueden ser clave en tu vida para pasar por esa situación difícil. Entonces, quiero terminar ya con esta pregunta. Esta pregunta tiene que ver mucho con el divorcio y el punto de vista de un niño en cuanto al divorcio de sus padres. ¿Cuáles son los sentimientos comunes de los hijos cuando los padres se divorcian? ¿Ok? Aquí te voy a mostrar un cuadro, algunos sentimientos comunes. Bien, el temor. ¿Qué me va a pasar? O sea, en un niño, en la imaginación de un niño, o sea, él piensa que todo va a ser color de rosa. Él no está esperando que pase algo difícil. Entonces el temor es, ¿qué me va a pasar? Mis padres se divorciaron. Dos, el rechazo. He sido abandonado por uno de mis padres. ¿Con cuál voy a pasar más tiempo? eh, Va a estar también el problema de la ira y la impotencia, que les veo ciertas similitudes. ¿Por qué? Porque él puede decir, mis padres pueden arreglar esto. O sea, en la mente de un niño todo es fácil de solucionar. Entonces él puede decir, mis padres pueden arreglar esto, o puede tener el sentimiento de impotencia, ya no, yo no puedo hacer nada, solamente ellos lo pueden hacer. Y eso puede crear cierto resentimiento en él. Por eso es que en un divorcio, los únicos afectados no son el esposo o la esposa. Si tienen hijos, también sus hijos van a ser afectados. La soledad. ¿Por qué? Porque va a pasar más tiempo con uno de los cónyuges y va a extrañar al otro. Sentimiento de culpabilidad injustificada. ¿Por qué? Porque se va a sentir, fue culpa mía este divorcio, fue culpa mía que papá se divorciara de mi mamá. Si yo no me hubiese portado mal, si hubiera sacado mejores calificaciones, esto no hubiera pasado. Entonces puede empezar a causar traumas en los niños que de repente en el momento no le afecte tanto como cuando grande, porque crea esos pensamientos inconscientes que de repente uno, como son inconscientes, uno no está claro de ellos, pero que van afectando tus decisiones, que van afectando tus hábitos, o puede crear confusión. ¿Quién está equivocado?
yo debo serle leal a mi papá o a mi mamá. Entonces son cosas que pasan en la mente de un niño. Y yo no, y yo espero que nadie se esté divorciando, pero si están pasando por una situación parecida, recuerden que su niño puede pasar por alguna de estas situaciones. Y para ir cerrando, ¿ok? Si la vida te da limones, haz limonada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No podemos evitar el dolor, como te lo dije en un inicio. Pero ¿sabes qué? Puedes ver lo que queda. Si perdiste un familiar, eso dolió, pero ¿qué va atrás? Mira el presente. Si estás casado, tienes hijos, tienes una esposa, mira el futuro. Todavía puedes hacer algo. Tú no te has ido de la tierra. Mientras no te hayas ido de la tierra, aún hay propósito contigo. Entonces, el pesar es como una herida que sana. Queda una cicatriz, pero el dolor desaparece. Dios puede usar ese pesar para ayudarnos a ser de bendición a muchas personas. Entonces, recuerda la historia de Jeremy Camp. Su película impactó a muchas personas y él pudo impactar también a personas a su alrededor que pasaron por alguna situación difícil. Quiero dejarte con Romanos 8:28 que dice, ya lo has escuchado, pero sabes, quiero recordártelo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La situación por la cual de repente tú estés atravesando no es algo personal, sino que tiene un impacto universal. Tú vas a crecer, pero también vas a ser de inspiración para otros. Así que ha sido un placer para mí poder presentarles este tema. De repente, me encantó demasiado. Espero que si estás pasando por algo así, Dios esté contigo y entonces nos vemos entonces en otra conferencia más. Saludos.